Bueno, jóvenes, esta es la clase para octavo grado. Soy el profesor Ramón Elías Arriaga y vamos en esta oportunidad a estar discutiendo en la página 58, 59, 60, 61 y 62 del libro del estudiante. Espero que este tutorial les pueda servir a ustedes para que puedan continuar con la clase. Sean bienvenidos. Vamos a plantear como objetivo verificar que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Este es uno de los objetivos importantes. Vamos a definir y vamos a identificar los ángulos externos de un triángulo y encontrar la medida de un ángulo externo de un triángulo. Vamos entonces a iniciar esta unidad de congruencia de triángulo. La lección suma de la medida de ángulos de un triángulo. La suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo. Los ángulos internos de un triángulo son estos precisamente que están acá. Se representan con letras minúsculas, en este caso el ángulo A, ángulo B, ángulo C. Son estos mismos ángulos que tenemos acá. Vamos ahora a mostrar, haciendo uso de las rectas paralelas y los ángulos alternos internos, que la suma de estos ángulos internos es igual a 180. Eso es uno precisamente de los objetivos que queremos. Vamos entonces a pasar al ejemplo 1.1. Empleando las rectas paralelas y los ángulos alternos internos, verifique que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Eso es lo que vamos a verificar. Veamos el paso 1. Primero, se construye el triángulo ABC, que es este triángulo ABC. Normalmente un triángulo se lee de esa forma, ABC o ACB, es lo mismo, con los ángulos internos A, B y C. Los ángulos internos se representan con letras minúsculas. Un ángulo interno de un triángulo es un ángulo formado por dos de sus lados y queda en el interior del triángulo. Son estos ángulos que están acá. El paso número 2. Se traza una recta DE, esta recta DE, que pasa por C y es paralela al lado AB. Paralela a AB. Ya habíamos estado en el material anterior que les envié. Ahí se habla de lo que son rectas paralelas. Hemos hablado de las rectas paralelas. Ese es el paso 2. En el paso 3 se prolonga el lado AB, este lado AB se prolonga por el vértice A, o sea, hacia acá. Estamos prolongándolo. Y también el lado AC por ambos extremos, para acá y hacia acá. Que como estas dos rectas son paralelas, entonces el ángulo A y el ángulo AX se conocen como ángulos alternos internos. Por lo tanto, tanto el ángulo A como el ángulo X tienen la misma medida, son iguales. Entonces, eso hace que el ángulo A sea congruente con el ángulo X. Y se escribe de esta manera, ¿eh? Ángulo A congruente con el ángulo X. O que tienen la misma medida. Se dice que son congruentes, tienen la misma medida. Vamos al paso 4. En el paso 4 se prolonga el lado AB ahora. Vamos a prolongar el lado AB por el vértice B. Y también prolongamos el lado CB por ambos extremos. Hacia acá y también hacia acá. Eso hace entonces que el ángulo B con el ángulo Y son ángulos alternos internos, porque estas rectas son paralelas. Eso significa que el ángulo B con el ángulo Y tienen la misma medida, es decir, que son congruentes. B congruente con Y. Luego en el paso 5 vamos a decir que los ángulos X, C y Y forman un ángulo llano. Estos ángulos de aquí, estos forman un ángulo llano, es decir, ángulos de 180 grados. Ese es un ángulo llano, les recuerdo que es 180 grados. Es decir, la suma de sus medidas es igual a 180
grado lo que estamos diciendo. La medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo de Y es igual a 180. Bueno, en el paso 3 y 4 habíamos dicho que el ángulo A es congruente con el ángulo X y que el ángulo B es congruente con el ángulo Y. B con Y. Entonces, sustituyendo en esta medida, medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y, tiene que ser igual a 180 porque forman ángulos llanos. Entonces se tiene entonces que, vamos a decir que la medida del ángulo A, que es este ángulo de acá entonces, porque A es congruente con X, más la medida del ángulo C, más la medida del ángulo B, que es el mismo ángulo Y, es igual a 180. Entonces, con lo que hemos concluido, con lo que podemos concluir entonces, que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Este es un dato sumamente importante que vamos a necesitar, vamos a estar manejando para poder encontrar ángulos desconocidos. Okay, vamos a ver cómo entonces utilizamos esta situación. Vamos a ver el ejemplo 1.2. Encuentra la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Entonces aquí me dan X, no sé cuánto mide. Acá me dan que este ángulo mide 35, este ángulo mide 50. Entonces veamos la solución. La solución entonces, vamos a plantear que la suma de estos tres ángulos es igual a 180, que es lo que hemos estado discutiendo ahorita. Es decir, la medida del ángulo X más la medida de 35 más la medida de 50 es igual a 180. Ahora vamos a sumar 35 más 50 es igual a 85. Y me queda entonces medida del ángulo X más 85 es igual a 180. Entonces esto me queda como que fuera una ecuación lineal. Este 85 que está acá, lo voy a pasar ahora, o lo voy a quitar de aquí para que me quede entonces únicamente la medida del ángulo X. ¿Cómo lo quito? Restándolo. Está sumando acá, lo resto acá y lo resto a este lado. Lo paso a restar a 180. Con lo que me queda que el ángulo X va a medir entonces 180 menos 85, 95. Esa es la respuesta. Entonces esta es la forma como nos sirve a nosotros esa propiedad que discutimos anteriormente para poder encontrar la medida de cualquier ángulo interno. Si desconocemos este, o puede ser que desconozcamos este, o desconozcamos este lado de acá. Entonces, de esa forma utilizamos esa parte ahí. También es importante que consideremos lo que son ángulos externos de un triángulo. Un ángulo externo de un triángulo es un ángulo formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados contiguos, esta parte de acá. Este es un ángulo externo. Esta es también mi idea que tengo también acá. Este es un ángulo externo, el ángulo X. Y aquí vemos entonces que la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de la medida de los dos ángulos internos no contiguos. Cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparte el mismo vértice. Lo vemos acá. Estos son ángulos externos. Entonces, ¿cómo se encuentra un ángulo externo? Un ángulo externo es la suma de los dos ángulos internos no contiguos a él. Entonces, en este caso, para encontrar X, voy a sumar estos dos que están acá, o los que son opuestos al ángulo externo. Entonces, la medida del ángulo X va a ser igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Si quiero entonces encontrar un ángulo externo que estuviese acá, voy a sumar estos dos de acá. Y si quiero encontrar un ángulo externo que esté por acá, entonces voy a sumar estos dos que están por acá. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Me piden, encuentra la medida del ángulo X acá, este X de acá, este X de acá, esta medida de acá. Que veamos la solución para esta parte. Entonces, como este es un ángulo externo, entonces este ángulo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos que son opuestos a él. Entonces decimos, medida del ángulo X va a ser igual a 83 más
35. 83 más 35 nos da 118. Esa es la respuesta. Ahora veamos el inciso B. Me piden la medida de este ángulo X. La medida de este ángulo X entonces es la suma de estos dos ángulos que tengo acá. Es decir, 100 más 135, que me va a dar entonces a 153. Eso es. Entonces solo vamos sumando los dos internos que son opuestos a él. En el caso del inciso C, veamos, me piden esta X de acá, pero ya me dan el ángulo externo. Pero puedo plantear una igualdad con esto, es decir, este 140 es igual a la suma de estos dos. Entonces digo, la medida del ángulo X más la suma de este ángulo, vemos que este ángulo es un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Todo ángulo que está formado así de esta forma, donde forma, digamos, dos líneas que se llaman perpendiculares, entonces forma ángulo recto. Luego, este 90, decimos medida del ángulo X más 90 igual a 140. Luego este 90 que está sumando acá, lo restamos de acá y lo restamos a 140. Y nos queda entonces que 140 menos 90 es igual a 50. La medida del ángulo X es igual a 150. Entonces, jóvenes, de esa manera vamos a estar trabajando con lo que son ángulos externos y ángulos internos. Espero que les sirva estos ejemplos. Hay que detenerse a poder ver este video con detenimiento para que puedan hacer ustedes los ejercicios o las tareas que a continuación les dejo. Tarea para casa, les dejo el ejercicio 1.1 que se los voy a estar enviando, que sería haciendo uso de la propiedad primera que vimos, y el ejercicio 1.2 haciendo uso de los ángulos externos, que fue lo que estamos ahorita considerando. Espero entonces que puedan desarrollar esta tarea y poder enviar el trabajo a tiempo. Vamos a estar hablando pronto de la manera como van a enviar ustedes estos ejercicios. Espero que estén bien y que podamos escucharnos en una próxima clase.